Bien, amigas y amigos, reporte para los despiertos, episodio 34. Vamos a hacer un video corto de nuevo porque estamos haciendo pruebas todavía. Entonces vamos a evaluar técnicamente qué es lo mejor para seguir haciendo los videos. Este es corto. Bueno, continuamos con la idea principal del anterior. Y estábamos hablando de la entrevista de Tucker Carlson con el señor Vladimir Putin. Retomando la idea, habla Putin después de el inicio de la entrevista, que son más o menos 30 minutos, donde Putin explica la historia del territorio ucraniano con respecto a Rusia, y cómo Ucrania termina siendo una especie de territorio disidente de Rusia. Pero Putin intenta decir que históricamente Ucrania siempre le perteneció a Rusia. Obviamente ocurre la perestroika, Gorbachev, el muro de Berlín, las repúblicas socialistas soviéticas se disuelven, en fin, ¿no? Entonces, luego de eso, Putin habla de lo que ya les comenté anteriormente, de que espías rusos en Ucrania se enteraron de que había un ataque inminente de Ucrania o desde Ucrania por parte de la OTAN. Es decir, la OTAN utilizaría a Ucrania como trampolín para hacer un ataque a Rusia, un ataque bichológico. Entonces, lo que hizo Rusia fue un contraataque para evitar esa invasión, ¿no? ese ataque. De hecho, Putin lo que hace es ocupar zonas como el Donetsk y el Donbass, que son fronterizas, y tener la frontera bloqueada para que nada pase desde Ucrania hasta Rusia. Entonces ahí está esa discusión. En fin, retomando la idea anterior que terminaba el video número 33, Putin afirma en la entrevista con Tucker Carlson que él tenía listo un tratado de paz con Ucrania de 62-65 páginas, y que los ucranianos estaban dispuestos a firmarlo, pero hace un año o año y medio, pero la OTAN envió al exministro británico Boris Johnson a decirle a los ucranianos que no lo firmaran. ¿Por qué? ¿Cuáles son los intereses ahí? Lo de siempre, ¿no? A veces las guerras no están diseñadas para ganarse, sino para perpetuarse. ¿Por qué? Porque hay beneficios económicos. ¿Quién gana con la devastación de un país? Primero, los vendedores de armas, y segundo, los constructores o reconstructores, ¿no? En Afganistán lo hizo, en Irak y Afganistán lo hizo Halliburton, una empresa norteamericana asociada a petroleras, y ahora en Ucrania lo está haciendo una empresa que se llama BlackRock, que realmente es un conglomerado de empresas. Es lo que se llama las corporaciones. Vean un documental muy importante que se llama La Corporación, creo que está en YouTube. Se llama La Corporación, donde habla del capitalismo salvaje, que es diferente al capitalismo de libre mercado. Y el capitalismo salvaje, que son las corporaciones depredadoras que destruyen países para ganar réditos económicos, y obviamente destruyen países que no son los suyos, ¿no? Es exactamente lo mismo que hace el señor George Soros, que es un especulador, que ese es su trabajo, ¿no? Utiliza a los presidentes políticos socialistas de un país, les inyecta millones de dólares a organizaciones satélites o organizaciones, sí, que son filiales de esos políticos, como organizaciones LGBTI, de derechos humanos, en fin, ¿no? Este tipo de ambientalistas, pero realmente son como células que se encargan de desestabilizar los países económicamente. ¿Para qué? Ejemplo Colombia, ejemplo Chile, ejemplo Perú, ejemplo Ecuador, con estos estallidos sociales que realmente son por así decirlo, tomas guerrilleras nacionales, que lo que hacen es desestabilizar la economía del país, arruinar empresas, arruinar la bolsa de valores del país, estancar la economía. ¿Para qué?
para que especuladores como George Soros lleguen después, compren todo lo que se quebró a precio de huevo y él sean los nuevos dueños, y cuando se reactive la economía ser ellos los controladores de eso y ganar millones de dólares con las nuevas empresas que han creado de las cenizas que estos agentes o estos células que aparentemente son independientes han destruido. Entonces así es como funciona esto. Entonces, ¿qué pasa? Putin intenta firmar ese tratado de paz con los ucranianos. Se mete la OTAN a través del señor Boris Johnson, les dice que no firmen. ¿Por qué? Porque hay un negocio para reconstruir Ucrania y la principal empresa que quiere hacer esto es BlackRock. Entonces aquí es lo que llamaba San Francisco de Asís el estiércol del diablo, ¿no? Que es el dinero. Todo es por dinero, por intereses, por ganar promedios, por ganar, en inglés se llama profits, ¿no? Que son las ganancias. Por este capitalismo. Este es el capitalismo salvaje, las corporaciones depredadoras. Es diferente al capitalismo de libre mercado, que es el que defienden los libertarios. Entonces, como Donald Trump o como Javier Milei en Argentina ahora, ¿no? Entonces, el concepto libertario, los izquierdistas lo satanizan como extrema derecha, porque el libertario lo que quiere es un libre mercado económicamente y no quiere un capitalismo salvaje depredador, ni tampoco quiere esta economía de la degradación que es la economía socialista. Pero los socialistas son utilizados por estos magnates como George Soros para destruir países y ellos reconstruir sobre las cenizas ganando 100 billones de dólares, que realmente son las riquezas de esos países destruidos, y ellos las sacan para vivir como reyes en sus lugares de residencia. Entonces esto es más grande, ¿no? Como llaman los norteamericanos, the big picture, ¿no? La película grande. ¿En qué consiste este proceso de destrucción sistemática de países? Porque el negocio está en la reconstrucción. Es lo mismo entonces que Ucrania, ¿no? Volvemos al asunto de Tucker Carlson y Vladimir Putin, donde Putin dice que los ucranianos iban a firmar el tratado de paz, pero por intervención de la OTAN a través de un embajador o un emisario como Boris Johnson, pues no lo hicieron. Qué curioso que este señor sale del cargo de primer ministro inglés y desaparece del panorama, porque pues va a gozar del dinero que le pagaron por continuar la guerra en Ucrania contra Rusia. ¿Por qué? Porque necesitan que los rusos salgan de ahí, que no sean los rusos quienes reconstruyan Ucrania, sino que primero tiene que quedar bien destruida para que ingresen estas empresas a reconstruir y ganar dinero con la reconstrucción. Y esto con los dineros inyectados desde Estados Unidos. Imagínense un ciudadano norteamericano que paga impuestos para que en vez de que sean invertidos en reconstruir su calle o en su hospital o en la escuela de sus hijos o en el sistema de salud, pues ese dinero se lo gastan los políticos norteamericanos, en este caso los demócratas, en un país a cientos de miles de kilómetros de distancia como Ucrania, para una guerra que aparentemente no tiene nada que ver con los ciudadanos norteamericanos, ¿no? El último presupuesto que aprobó el Congreso norteamericano es 75 millones de dólares, que es del bolsillo de los trabajadores norteamericanos, que no van a ver un centavo de eso, porque parte de eso se va a ir a Ucrania, pero parte de eso también se va a ir a los bolsillos de títeres como Zelensky, que hace más o menos 6 meses salió la noticia que había comprado sus padres una mansión de 8 millones de dólares en Israel con 2 camionetas nuevas, y que su esposa va a Europa a comprar carteras Louis Vuitton de 18 mil dólares. Entonces, ¿con qué dinero? Es decir, el país destruido, ellos viven como ricos, ¿no? Es la misma oligarquía salvaje en todos lados, ¿no? Ya sea la de Zelensky en Ucrania, ya sea la de los socialistas del siglo XXI como Nicolás Maduro y los boliburgueses, o como el escándalo de Gustavo Petro y su hijo robándose miles de millones de pesos colombianos, tradúzcase más o menos en unos 500 mil dólares en robo
que han hecho de frente. Su esposa también ha robado más o menos $250,000 en gastos privados, en comodidades, en lujos, en asesores, en acompañantes, en masajistas, en fin. Entonces es la misma situación, ¿no? No es este cuento de que se venden como Robin Hood, que robamos a los ricos para darle a los pobres. No, no, no. Es robamos a los ricos para ser nosotros los nuevos ricos. Y los pobres que coman, sigan comiendo de la que ya sabemos, ¿no? Lo que llamaba Henry Kissinger, este criminal de guerra que ya murió a los 100 años, después de consumir un montón de porquerías que no voy a hablar aquí para vivir hasta los 100 años, y que alimentan toda esta cosa que está detrás de las bases subterráneas. Ahora ya aparecieron un montón de instalaciones subterráneas en sinagogas judías en Nueva York, donde aparentemente tenían un montón de niños secuestrados con los que hacían un poco de cosas que no puedo mencionar acá porque nos censurarían el canal nuevamente y el video. Entonces investiguen por ahí. Ya está en X, en la plataforma de X, antiguo Twitter. Es más, ya se ha nominado, hoy se ha nominado, propuesto a Elon Musk, el nuevo dueño de Twitter o plataforma X, como Premio Nobel de la Paz por ser un líder de la libertad de expresión. Entonces, ahí vamos, ahí se va moviendo la energía. Por eso también publicamos estas profecías o mensajes intergalácticos, espirituales, de todas las fuentes, donde conectan lo que está pasando a nivel geopolítico o de apariencia en la Matrix con las profecías que se han dado a través de tanto tiempo. Y algunas cosas se están cumpliendo y otras pues vienen a conectar con lo que estamos viviendo. Y entonces, en este mundo tan loco que parece que hay un caos incontrolable, realmente hay un diseño inteligente que está controlando por detrás del escenario, y eso implica también pues que esto no se va a ir al barranco. De hecho, en ese mensaje que publicamos del Arcángel Miguel dice que el 50% de los oscuros que han controlado este planeta ya se rindieron a la luz. El otro 50%, que son muy poderosos, siguen insistiendo en su plan. Por eso siguen insistiendo en la Agenda 2030. Por eso siguen insistiendo en estas psicoplandemias de bichos transgénicos. Por eso siguen insistiendo, como ahora ya por ejemplo es tendencia en Twitter otra vez, la enfermedad X, de la que próximamente van a empezar a hablar los noticieros, o focos de nuevas cepas del bicho 19. Entonces es para mantener eso ahí. Pero mientras tanto la humanidad sigue despertando. Mientras estos oscuros creen que tienen el control, hay una humanidad que se llama la mayoría silenciosa, que va despertando por debajo de la cuerda, y que intentan combatir, ¿no? Porque ya en el Foro Económico Mundial están diciendo que hay que combatir a los desinformadores o a los teóricos de conspiración, hay que meterlos a la cárcel, en fin, porque están revelando cosas que a ellos no les convienen. Y entonces el problema no es ese, sino que hay millones de personas que les están creyendo, y no creyendo a pie juntillas, sino que están investigando. Siempre hemos dicho, no crean nada de lo que decimos, investiguen, hagan su propia búsqueda, su propia investigación, ustedes sean sus propios maestros, maestras, no crean nada de lo que aquí decimos, pero también decimos que esta información es para todo el mundo, sí, pero no todo el mundo es para esta información. Por lo tanto, son muchos los llamados, pocos los elegidos. No se trata de crear un sectarismo a partir de eso. Simplemente se trata de aterrizarnos en la realidad en la que estamos. Y que, aunque haya mucha gente que aparentemente no está preparada para esto, sí hay una masa crítica que está creciendo y que está despertando.